Empezamos con el libro de los jueces. Vamos a hacer una introducción, como hacemos siempre. En cuanto al título, el título de jueces es Sofetim. El término Sofet en hebreo es juez, y recuerden que el masculino plural en hebreo es im, ¿no? Todas las palabras que terminan en im representan el masculino plural. Bueno, en los 70, esta expresión, Sofetim, fue traducida por Kritai. De ahí viene el nombre, entonces, que aparece en la Vulgata, en latín, Liber Iudicum, de donde viene nuestro español libro de los jueces. Ese es el camino para llegar al título que tienen nuestras Biblias. Ahora, ya lo adelantamos esto, ¿no? El título no expresa del todo la resonancia bíblica que tiene el término Sofet, que fue tomado probablemente del idioma cananeo, donde en realidad significa jefe o príncipe. Estos hombres que se describen en este libro no eran propiamente magistrados como los jueces de hoy, porque su función principal no era la de administrar justicia en base a una ley escrita o a una tradición oral. Eran más bien jueces carismáticos que surgían cada tanto, llamados por el Espíritu de Yahvé para liberar al pueblo de Dios de sus opresores. Al menos eso es lo que se da a entender en el libro de los jueces. Como se entendían que actuaban movidos por la ayuda de Dios, defendían, entonces sí, y acá se relaciona con nuestro modo de entender, defendían la justicia de Dios, porque la opresión creían que se debía únicamente a la infidelidad del pueblo. Bueno, este es un tema tradicional de la tradición, valga la redundancia, deuteronomista, ¿no? Por lo tanto, entonces, la liberación solo podía venir del arrepentimiento del pueblo y de la vuelta a la fidelidad de la alianza con Dios. De este modo, entonces, estos jefes carismáticos fueron entendidos como los instrumentos elegidos por Dios para restaurar la justicia divina. En cuanto a la composición del libro, en el libro, bueno, ya lo vamos a notar desde el principio, ¿no? Hay muchas repeticiones. De entrada nomás, el capítulo 1 y los 5 primeros versículos del capítulo 2 representan una buena introducción a toda la obra, pero lo mismo vamos a decir de lo que sigue, del capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 6, aparece una nueva introducción al libro de los jueces, que a su vez es lo que empalma directamente, lo que sería esta segunda introducción, empalma directamente con lo que nos dejó el libro de Josué, ¿no? El libro anterior. La primera introducción, que mencioné recién, la que corresponde al capítulo 1, parece casi una recapitulación del mismo libro de Josué y subraya la tesis teológica de la tradición deuteronomista, ¿no? Que después va a ser utilizada para interpretar la historia que sigue, ¿no? Todo el recorrido de los 12 jueces que se van a presentar, que ocupan lo que va del capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 16, versículo 31, ¿sí? Que sería lo que podríamos llamar el cuerpo del libro de los jueces. Termina con 2 apéndices también, así como estamos diciendo que arranca con 2 introducciones, termina también con 2 apéndices, uno que está en los capítulos 17 y 18 y un segundo apéndice que ocupa los capítulos del 19 al 21, con lo que termina, ahí termina el libro de los jueces. Estos apéndices muestran una perspectiva teológica distinta con respecto a las introducciones. Bueno, ya lo veremos cuando lleguemos a ese punto. Empezamos con la lectura del texto propiamente dicho. Vamos a leer capítulo 1, versículos 1 al 36. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? El Señor respondió: que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón:
Sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte. Atacaremos a los cananeos y después yo iré contigo al territorio que te ha sido asignado. Y Simeón lo acompañó. Cuando Judá subió, el Señor puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas y derrotaron en Besek a 10.000 hombres. Allí se encontraron con Adoni-Besek, combatieron contra él y derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Adoni-Besek trató de escapar, pero ellos lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron el dedo pulgar de las manos y de los pies. Entonces Adoni-Besek exclamó: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa, y ahora Dios me retribuye de acuerdo con lo que hice. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La tribu de Judá atacó a Jerusalén, la tomaron, pasaron a sus habitantes al filo de la espada e incendiaron la ciudad. Luego la tribu de Judá fue a combatir contra los cananeos que habitaban en la montaña, el Negev y la Cefela. Judá avanzó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Hebrón se llamaba antiguamente Kiriat Arba, y derrotó a Sesai, Ahimán y Talmai. Desde allí subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Aksá. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, y éste le dio como esposa a su hija Aksá. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, éste le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo, le respondió. Ya que me has mandado al territorio de Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Los del clan de Jobab, el kenita, que había sido suegro de Moisés, subieron con la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá al sur de Arad y se establecieron entre los amalecitas. Judá, por su parte, se fue con su hermano Simeón. Ellos derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefat y consagraron la ciudad al exterminio total. Por eso la ciudad se llamó Jorma. Pero Judá no pudo apoderarse de Gaza y su territorio, ni de Ascalón y su territorio, ni de Ecrón y su territorio. El Señor estaba con Judá y éste pudo ocupar la montaña, pero no logró desposeer a los habitantes de la llanura porque estaban equipados con carros de hierro. De acuerdo con lo establecido por Moisés, Hebrón fue asignada a Caleb y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. La tribu de Benjamín, en cambio, no pudo desposeer a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso, los jebuseos continúan habitando en Jerusalén con la tribu de Benjamín hasta el día de hoy. La casa de José, por su parte, subió contra Betel y el Señor estaba con ella. La casa de José envió espías a Betel, la ciudad que antiguamente se llamaba Luz. Y cuando los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos el acceso a la ciudad y te perdonaremos la vida. Él les indicó el acceso a la ciudad y ellos pasaron a sus habitantes al filo de la espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. El hombre se dirigió al país de los hititas y fundó una ciudad a la que llamó Luz. Este es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Manasés, en cambio, no pudo adueñarse de Bet-Seán y de Tanak con sus respectivas ciudades dependientes. Tampoco desposeyó a los habitantes de Dor, de Ibleam y de Megiddo con sus respectivas ciudades dependientes, sino que los cananeos continuaron ocupando ese territorio. Pero cuando Israel se hizo más fuerte, obligó a los cananeos a pagar tributo, aunque no llegó a desposeerlos. Efraín no pudo desposeer a los cananeos que habitaban en Geser, de manera que estos continuaron viviendo en medio de él en Geser. Zabulón no desposeyó a los habitantes de Quitrón, ni a los de Naalol. Los cananeos continuaron viviendo en medio de él, pero fueron obligados a pagar tributo. Aser no pudo desposeer a los habitantes de Acó, de Sidón, de Mahleb, de Aksib, de Afric y de Rehob. Por eso la tribu de Aser se estableció en medio de los cananeos que ocupaban el país, ya que no pudieron desposeerlos. Tampoco Neftalí pudo desposeer a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat y se estableció en medio de los cananeos que habitaban en el país. Pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron obligados a pagar tributo. Los amorreos obligaron a la tribu de Dan a replegarse hacia la región montañosa, impidiéndosele bajar hasta el llano. Los amorreos pudieron permanecer en Jar Jeres, en
Ajalón y en Salbim, pero cuando la casa de José afianzó su poder, fueron obligados a pagar tributo. En cuanto a los edomitas, su frontera se extiende desde la cuesta de Acrabim a partir de la roca y continúa hacia arriba. Esta, podríamos decir, antiquísima tradición presenta la conquista de Canaán como realizada en distintas etapas, ¿sí?, en las que cada tribu lucha o sola o, en el mejor de los casos, en coalición con alguna otra. Si la comparamos con la descripción de la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué, acuérdense, acabamos de terminar una conquista idílica y simplificada. Esta en realidad propone como otra versión, ¿no? Un proceso lento de ocupación que no llegó a completarse hasta los tiempos de David y Salomón. Evidentemente tenemos otra versión de la historia. A ver, esto yo ya lo dije hace mucho cuando empezamos la historia deuteronomista. Por algo los judíos a estos libros no los llaman libros históricos, como lo solemos nombrar nosotros, por influencia de la versión griega, sino que ellos los llaman libros proféticos. Acá se está dando un mensaje más que contando una historia, ¿sí? Y podríamos decir, por supuesto que simplificadísimamente, que el libro de Josué, más que presentar la conquista de la tierra prometida según cómo fueron los hechos, presenta cómo hubiese sido la entrada a la tierra, la conquista de la tierra prometida si hubiesen permanecido fieles a la alianza, ¿no? Tal cual la tesis deuteronomista, Dios hubiese estado de parte de ellos y bueno, entonces hubiesen entrado a la tierra como quien despliega una alfombra, ¿no? Y los cananeos quedaron debajo de la alfombra. Bueno, el libro de los jueces va a presentar como otra versión, mucho más humilde, mucho más dificultosa, de idas y venidas, triunfos y derrotas, etcétera, etcétera. Fidelidad, infidelidad, ¿no? En última instancia. Entonces, este pasaje, como se ve, no es la continuación de Josué, sino que coincide con el libro de Josué. Hace prácticamente una síntesis del libro. La tradición que cuenta que varias de las tribus se asentaron al principio entre la población del lugar y mucho más tarde llegaron a tomar el poder, está interpretada teológicamente como consecuencia del pecado primordial y principal del periodo de la conquista. Lo de siempre esto, la idolatría. Lo vamos a ver expresado esto especialmente en los versículos que nos quedan por leer de esta primera introducción, que son los 5 primeros versículos del capítulo 2, lo vamos a ver enseguida. De modo entonces que la permanencia de estos pueblos paganos vino a leerse después como un castigo divino contra Israel, ¿sí? La invasión empezó por la región montañosa del sur, donde Judá y Simeón derrotaron a Adón y Besec y tomaron Hebrón, Debir y Jormá, pero no pudieron dominar la llanura costera, según lo que indica el versículo 21. La casa de José invadió las tierras altas del centro y tomó Betel, lo que está narrado entre los versículos 22 y 26. Ahora, de todos modos, vamos a analizarlo. Estoy haciendo como una introducción a este largo capítulo, ¿no? Y en el norte, las tribus de Manasés, Efraín, Zabulón, Aser y Neftalí se asentaron entre los cananeos y a medida que fueron tomando más fuerza, los redujeron a esclavitud, ¿no? Todo lo que va del versículo 27 al 33 pretende dar cuenta de esto. Finalmente, por el oeste, la tribu de Dan llegó a rodear las tierras altas, pero no pudo conquistar la llanura. Los últimos versículos 34 al 36 se refieren a esto. Hago algunas aclaraciones sobre el texto, ¿sí? La primera parte del versículo 1, después de la muerte de Josué, dice, bueno, las palabras iniciales son un intento del redactor final de mostrar que los acontecimientos del libro de los jueces siguen a los de Josué, a pesar de que no es así, ¿sí? El relato comienza con las tribus que habían cruzado el Jordán y acampado quizá en Jericó. Vieron que se habla de la ciudad de las palmeras. Bueno, la ciudad de las palmeras normalmente se refiere a Jericó. Y el oráculo que fue consultado probablemente haya sido en Gilgal, ¿sí? ¿Se acuerdan que fue el primer lugar a donde
a donde entró Josué cuando cruzan el Jordán. Estoy hablando de la primera parte del libro de Josué, ¿no? El término cananeos que se usa acá se emplea aquí como un nombre genérico para designar a la población del lugar, no de un pueblo específico. Versículos 2 y 3 hablan de Judá y Simeón en pareja. Bueno, acuérdense, lo venimos citando varias veces, ya esta relación de Judá y Simeón data del libro del Génesis, capítulo 29. ¿Se acuerdan con el rapto de Dina y la venganza? Que se ponen de acuerdo entre los dos. Bueno, del mismo modo, ahora se ponen de acuerdo para atacar juntos el territorio que había sido asignado a cada uno de ellos según la distribución de territorio que había planteado el libro de Josué, ¿no? En el versículo 4 se habla de los pericitas, probablemente vivían fuera de las ciudades amuralladas. Besek, la localidad me refiero, no parece un lugar posible para esta batalla, que seguramente fue cerca de Jerusalén. Acá el texto es confuso, es redundante con los versículos que siguen, con el versículo 5 o 6. Tal vez sean el resultado de la síntesis de un relato más largo, que podría ser el capítulo 10 del libro de Josué, que es donde de hecho se narran estos mismos acontecimientos de manera más extensa, ¿sí? Acá tenemos como una síntesis muy apretada y bueno, y entonces los datos aparecen un poco confusos. El versículo 8 es una glosa en realidad, porque Jerusalén fue capturada mucho después, en tiempos de David, ¿sí? De hecho, no sé si se acuerdan, pero en el libro de Josué, en el capítulo 15, versículo 63, decía: pero los hijos de Judá no pudieron desposeer a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos viven todavía hoy en Jerusalén junto a los hijos de Judá. Entonces, ¿ven? Bueno, las tres zonas que se mencionan en el versículo 9 son las regiones naturales en que se dividía el territorio de Judá. Describen el territorio, punto. Hay una discrepancia entre el versículo 10, donde dice que Judá derrota a Sesai, a Jimán y Talmai, y el versículo 20, donde es Caleb quien expulsa a los tres hijos de Anac, estos tres mismos. Por lo tanto, habría que considerar que Caleb en realidad sería el sujeto, gramaticalmente hablando, digo, ¿sí? Desde el versículo 10, y no Judá. Desde el versículo 10 en adelante, Caleb sería el sujeto de esta parte del texto. En conclusión, entonces, Judá y Simeón marchan primero contra Hebrón, en la región montañosa, lo que está narrado en la segunda parte del versículo 10, pero es Caleb y no Josué quien toma la ciudad y expulsa a los tres hijos de Anac, tal cual lo dice en el versículo 20. Según los versículos 11 y 12, es también Caleb el que marcha contra Debir. Debir estaba en la bajada hacia el desierto y es el que promete la ciudad y su hija a quien la conquiste. ¿Vieron? ¿No? ¿Se acuerdan que lo leímos recién? El pedido del campo que hace esta mujer en el versículo 14 tal vez haya que entenderlo como la dote correspondiente, ¿no? Y le pide a Caleb, además, fíjense qué interesante, que junto con la tierra que se le asigna, dado que la tierra está en el Negev, una tierra absolutamente árida, una tierra desértica, se le concedan entonces fuentes de agua, cosa que efectivamente obtuvo, ¿no? Tal cual lo que dice el versículo 15. Entonces, de modo entonces que Debir obtuvo derechos sobre varias fuentes situadas en Hebrón. Una cosa clave para la supervivencia, ¿no? En el versículo 16 aparece la mención al kenita, suegro de Moisés, que es llamado Reuel. Bueno, acuérdense, también hemos hablado de esto. Aparece en el libro del Éxodo capítulo 2. El mismo personaje aparece nombrado como Jetro en el capítulo 3 del libro del Éxodo, o Jobab. Y además de kenita, es llamado madianita.
digamos, de este mismo personaje se dice todo esto en varios lugares, en todos estos textos del Pentateuco y ahora de la historia deuteronomista. Y como ya vimos, cuando ya hablamos de esto en el libro del Éxodo, quizá Reuel debe ser considerado como nombre de clan, Jetró sería efectivamente el suegro de Moisés y Jobab sería el yerno. La expresión kenita indica una función, de hecho significa herrero kenita, y madianita estaría determinando el origen, de dónde proviene, de la región de donde es oriundo, ¿sí? Entonces ahí más o menos quedan explicadas estas distintas menciones sobre el mismo personaje. El nombre de Ciudad de las Palmeras, lo decíamos recién, se suele aplicar a Jericó, pero en este caso debe referir, del versículo 16 estoy hablando, debe referirse a una ciudad del mismo nombre en Madián, que queda mucho más al sur. Digamos, estamos localizados en lugares distintos acá. Entonces es raro que se refiera a Jericó en este caso. Estos nómades eran los que habían acompañado a Moisés, ¿se acuerdan? Como guías, pero que se negaron a sentarse con él en la conquista, ¿sí? Simeón es mencionado en el versículo 17 porque ahora las dos tribus vuelven del territorio de Judá al de Simeón, ¿sí? La lógica del relato. Salto al versículo 22 al 26, luego del ataque de Judá y Simeón en el sur, Jueces narra ahora el de la casa de José, o sea, las tribus de Efraín y Manasés, pero en este caso en las tierras altas del centro, ¿sí? Vamos moviéndonos en el escenario de la tierra prometida. En el versículo 27-28, a causa de estos fracasos, la tierra conquistada en el centro quedó separada de las tribus del norte en Galilea por una línea de fortalezas cananeas que custodiaban la llanura y los pasos de montaña. Y también quedó separada de Judá al sur por otras ciudades fortalezas que tampoco habían sido conquistadas. Esto que decíamos que en el libro de los Jueces presenta una situación no tan idílica como la que presentaba el libro de Josué. Solo mucho más tarde, en tiempos de David y Salomón, se logró someter a estas ciudades e incluso utilizar a sus habitantes como esclavos para las grandes construcciones de esta última etapa de la monarquía, ¿no? La construcción del palacio, la construcción del templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Ya lo veremos en el libro de los Reyes. Eso. Versículo 29. En la frontera sur del territorio que se le asignó a la casa de José, Efraín no pudo, dice el texto, ocupar Geser, y esta localidad quedó como una cuña, por decirlo de algún modo, entre las tribus del centro y las del sur, ¿no? Luego finalmente también cayó bajo dominio israelita, pero recién vamos a encontrar esa referencia en el primer libro de los Reyes, capítulo 9, ¿no? Falta un montón todavía para que aparezca esto. En los versículos 30 a 33, el tercer ataque fue dirigido contra el norte, pero aquí las tribus no consiguieron ninguna victoria, tal cual se describe. Versículos 34 a 35, la tribu de Dan intentó al principio establecerse al sur de Efraín, pero no pudo y tuvo que retroceder a las montañas. Pero donde Dan había fracasado, triunfó la casa de José incluso antes de la monarquía. No ahora, lo vamos a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6. Y el versículo 36 finalmente describe las fronteras entre Israel y los edomitas, ¿sí? Retomamos del capítulo 2 del libro de los Jueces. Vamos a leer los 5 primeros versículos, que serían la conclusión de esta primera introducción que aparece en el libro de los Jueces. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boyim y dijo: yo los hice subir de Egipto y los introduje en la tierra que prometí a sus padres con un juramento. También dije: jamás quebrantaré mi alianza con ustedes, pero ustedes no harán ninguna alianza con los habitantes de este país y destruirán sus altares. A pesar de eso, no escucharon mi voz. ¿Por qué han obrado así? Por eso les digo: no expulsaré a esos pueblos delante de ustedes. No expulsaré a esos pueblos delante de ustedes. Ellos no dejarán de hostigarlos
y sus dioses serán una trampa para ustedes. Y mientras el ángel del Señor dirigía estas palabras a los israelitas, el pueblo se puso a llorar a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boyim, que significa los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. El campamento principal de Israel, después del paso del Jordán, acuérdense, se asentó en la llanura de Jericó, en Gilgal. Esto está narrado en el libro de Josué, capítulo 4. Y la indicación exactamente está en los versículos 19 y 20. Esta localidad estaba considerada como un lugar sagrado. El traslado del centro religioso a Betel señala el final de la primera etapa de la conquista, según lo describe ahora el libro de los jueces, en el capítulo 1 y en estos 5 versículos del capítulo 2 que representan esta primera introducción. Hay un traslado simbólico del centro de los acontecimientos. El texto original decía probablemente Betel en vez de Boyim, y era el nuevo centro de la anfictionía, o de esta confederación de las tribus que estamos nombrando permanentemente, ¿no? La inclusión que hay en el versículo 1 y el versículo 5 con la etimología de Boyim llevó seguramente a este cambio de nombre, ¿sí? El resumen de la conquista del capítulo 1 del libro de los jueces concluía originariamente con el traslado del arca de Gilgal a Betel, pero el redactor quiso dar acá como una lección teológica, reinterpretando el fracaso inicial como que Yahvé había quitado su ayuda a Israel en las siguientes etapas de la conquista. Esto que decimos antes, hay un mensaje teológico de estos acontecimientos. Las palabras de Yahvé en los versículos, o del ángel del Señor, en los versículos 1 al 3, explican la función de esta primera introducción, ¿no? Esta interpretación deuteronomista de la conquista sirve de preámbulo de lo que viene ahora, capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el capítulo 3, versículo 6, que a su vez puede ser considerado como el análisis deuteronomista del periodo de ocupación que sigue a partir del capítulo 3, versículo 7, hasta el final del cuerpo del libro, como señalábamos antes, del capítulo 16, versículo 31. ¿Sí? Entonces, esta segunda introducción que vamos a empezar a leer ahora, también la podemos considerar como el análisis deuteronomista que se hace de lo que viene del libro de Josué, por decirlo de algún modo.